Bienvenidos a todos. La Asociación Corpus Juris tiene el agrado y el gusto de presentar una nueva entrevista para el proyecto de Abogacía Líder. Mi nombre es Brian Miranda, quien les habla, y en esta oportunidad nos acompañará en este breve segmento Inés Melchor. El día de hoy contamos con la presencia de una gran deportista y abogada, que llena de orgullo al Perú por todos los reconocimientos y logros que ha obtenido. Bienvenida, doctora Inés Melchor. Es realmente un gusto poder entrevistarla. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, muy contenta de poder compartir con ustedes alguna experiencia que me ha tocado vivir como deportista y también en algún momento como estudiante de la carrera de Derecho. Muchas gracias. Y bueno, a modo de introducción daré un poco acerca de la carrera de Inés. Y bueno, empiezo. Inés es deportista y abogada peruana. Posee el récord sudamericano de maratón tras registrar la marca de 2 horas, 26 minutos y 48 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín 2014. Además, es multicampeona sudamericana y panamericana y en el 2003 fue elegida la mejor atleta del Perú. Ha competido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde logró el puesto 25 con una marca de 2 horas con 28 minutos y 54 segundos, y fue la primera sudamericana en cruzar la meta. En el 2014 quedó en el puesto 8 en la Maratón de Berlín, donde hizo la marca de 2 horas con 26 minutos, un nuevo récord sudamericano para la maratón. Fue ganadora también de la Maratón de los Andes en los años 2012 y 2014. En el 2019 se estrenó un documental que reconstruye su trayectoria y su vida familiar. A la par de las competencias, la doctora Inés Melchor compaginó el ámbito deportivo con lo académico, pues durante 6 años cursó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de los Andes, obteniendo además su licenciatura, habiendo tenido experiencia en Derecho Registral Notarial. Y bueno, sin más preámbulo, empezaré con las preguntas. Doctora Inés, si bien cuenta con múltiples logros y reconocimientos por los cuales como peruanos nos sentimos muy orgullosos, incluyéndome, quisiera que se presentara de una manera más formal, comentándonos acerca de a qué dedica su tiempo libre o qué actividades realiza aparte de los estudios y del deporte. Bueno, lo que siempre me ha gustado desde niña, mi hobby, aparte de deporte, es decir, del atletismo y del estudio, me gusta bastante escuchar música y a la vez leer. Amo ir al campo, es mi mayor. Yo lo tomo como un antiestrés, me relaja bastante. Y eso también me ayuda a poder reflexionar un poco lo que uno tal vez está haciendo bien o está haciendo mal. Y como lo mencionaste, yo he sido deportista por más de 20 años. Desde los 12 años me he dedicado al atletismo. Y con el colegio ya he ido a par, más o menos ahí he ido acostumbrándome la rutina que hacía todo el día. Por ejemplo, a esa edad, a los 12 13 años, ya me levantaba a las 4 de la mañana para poder entrenar de 4 a 5 y media, 6. A las 7 iba al colegio hasta las 12:45. A la 1 más o menos almorzaba y a las 4 nuevamente volví a entrenar de 4 a 6 de la tarde. Entonces, a esa edad es bastante sacrificado llevar un ritmo de vida complicada, se podría decir. Y esto me ha ayudado, toda esta rutina me ha ayudado en sí para la universidad también, porque uno ya se va haciendo un horario establecido a qué momento tiene que practicar el atletismo, a qué momento tiene que estudiar y a qué momento tiene que apoyar en casa a la familia. Y esta manera de ordenada de llevar la vida es lo que me ha facilitado en la universidad. Sí, parece muy increíble cómo una persona puede manejar los tiempos. A veces quizá las personas que no practican deporte y a la par estudian, quizá tienen esas interrogantes de cómo hacen los deportistas para organizarse, teniendo entrenamientos, inclusive algunos trabajando. Es como que muy increíble, inclusive desde la perspectiva de usted, hay mucha gente que la admira, incluyéndome, y la verdad nos sentimos orgullosos de tener una deportista nacional de la talla de usted. Y bueno, la segunda pregunta va más que todo al ámbito del derecho, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar derecho?
Yo creo que uno escoge una profesión de acuerdo a las personas con las que está rodeada y también escoge en qué área es bueno. La verdad, en las áreas de matemática yo no soy buena, o sea, yo jamás, ni de niña me he visto me he visto estudiar ingeniería, no hay manera. Para poder aprobar los cursos de números en el colegio sí me costaba, tenía que esforzarme bastante. No soy, no soy buena. En letras, sí, desde muy pequeña he sido buena, y yo creo que uno también tiene que saber escoger en qué lado es buena para que la carrera que uno escoge también pueda ser buena, porque no es el hecho de acabar una carrera universitaria, sino es acabar y en qué uno se desenvuelve de la mejor manera. Entonces es por ello, y también he tenido personas que han estudiado derecho y siempre me gustaba de la manera cómo se expresaban, cuando había algún problema, de cómo lo solucionaban, y yo creo que todo eso es lo que me ha llamado la atención para poder estudiar la carrera de derecho. Me parece genial porque justamente quizá muchas personas que estén viendo ya la entrevista cuando salga se van a sentir bastante identificadas, incluyéndome porque yo no era una de las personas que tenía el fuerte como matemática. O sea, a mí personalmente quizá me habría gustado estudiar ingeniería civil o algo así, pero matemática jamás fue mi fuerte. Y bueno, eh, la tercera pregunta es más que todo, trata acerca de cómo fue su etapa universitaria. Me gustaría que nos comente un poco acerca de cómo se organizaba para sobrellevar el deporte y los estudios a la par. La etapa universitaria, el primer año ha sido bastante complicado para mí, porque tenía que escoger entre el horario de la mañana o el horario de la tarde. Entonces yo entrenaba en ambos turnos. Sabía que por lo menos un año tenía que sacrificar un horario de entrenamiento. Es por eso que el primer siglo de la universidad, bueno, en ese año todavía llevamos los estudios generales, que lo llamábamos PEG. eh, Escogí estudiar en turno mañana, que era de 7 de la mañana a 1:45 aproximadamente. Entrenaba en las madrugadas, los trotes lo hacía en las mañanas y el entrenamiento fuerte lo hacía a las 4 de la tarde. Siempre, ni bien que salía de la universidad, solía comer en la almorzar en la universidad, ni bien saliendo para poder el estómago tener bien para el entrenamiento de la tarde, porque en la tarde hacía los entrenamientos fuertes. Y uno terminaba cansada. A las 6:30 que terminaba, uno termina agotada, pero aún así sabía que si tenía trabajo, tenía que estudiar para el día siguiente en la universidad. Y las clases eran de lunes a viernes, algunos días sábados. Eh, Como le comenté inicialmente, más o menos en el colegio ya había llevado esta rutina me he ido acostumbrando a esta rutina de estudio y entrenamiento a la vez, pero me ha costado más en la universidad porque yo he estudiado en un colegio de puras mujeres y mi desenvolvimiento ha sido siempre solo con mujeres. En la universidad es mixto y yo creo que eso es lo que me ha afectado más el primer año. Y yo tenía mucho temor a la hora de exponer, más que nada las exposiciones, el de salir al frente. Y en la universidad ustedes saben que desde el primer siglo comienzan a full con exposiciones. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más chocante para mí y me costaba más y el esfuerzo que lo ponía no era lo mismo en el colegio que en la universidad. Tenía que agregarle un poquito más de punch. Yo creo que el primer año ha sido lo más complicado, porque el segundo año, ya cuando uno pasa al tercer siglo, a los cursos de la carrera o de carrera como lo llaman, sí teníamos el turno noche, por lo cual yo automáticamente decidí escoger este horario y no me perjudicaba tanto mis entrenamientos de la mañana ni el de la tarde. Entonces yo creo que desde el segundo año hasta que terminé, estudié de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente, o había días que hasta las 12 nos quedaba, pero por lo menos tenía horario de descanso y muchas veces sí tuve que sacrificar un poquito el deporte, especialmente cuando tenía exámenes
o cuando tenía trabajos donde que uno por a veces llega a dormir un par de horas nada más. Entonces muchas veces cuando tenía eso, eh, decidía qué día no voy a ir a entrenar para poder aprovechar en estudiar y así poder culminar bien los estudios, porque yo sé y desde un inicio, no solo el atletismo, sino en todos los deportes, en nuestro país uno tiene que tener una carrera profesional, el deporte es pasajero, puede ser a un par de años y después uno tiene que saber de dónde o de qué manera defenderse para el resto de la vida. Entonces yo creo que la mejor opción para eso es tener una carrera universitaria o una carrera técnica para que te puedas cubrir los gastos más adelante. Sí, justamente acerca de esta pregunta y un poco acerca de nos contó cómo fue su vida universitaria, también me gustaría saber eh, cómo, si le costó sobrellevar las exigencias académicas y las deportivas. Si bien es cierto, la respuesta puede ser quizá un poco obvia, pero me gustaría que nos cuente un poco acerca de cómo enfrentó estas dificultades y cómo las superó, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo jugaba fútbol cuando estaba en el colegio y a la par tenía que ir al colegio y tenía que estudiar inglés. Y me acuerdo que yo en el micro estaba ahí con mi libro de inglés haciendo la tarea porque no había tiempo. Entonces, justamente eso son unas dificultades que quizá muchos de los deportistas como que nos choca bastante, que cómo cuadrar los horarios, ese tipo de cosas. Y sobre todo lo entiendo bastante con usted porque en la universidad la exigencia es mucho más alta. No es comparado con colegio. En la universidad hay profesores que te piden tal hora el trabajo y esa hora se la tienes que presentar. Entonces me gustaría saber un poco si te dan facilidades, si ¿en qué manera usted enfrentó estas dificultades, ¿no? Con los tiempos, con los trabajos, con ese tipo de cosas. Mira, yo creo que la tecnología ahí también nos ha jugado o nos jugaba puntos a favor, porque muchas veces, como tú lo dices, uno tiene que leer el micro, en el momento libre aprovecha en cualquier lugar, aprovecha en leer hasta comiendo, ¿no? Uno va almorzando y va a la vez repasando, repasando. Y yo lo que hacía muchas veces cuando era un examen complicado, porque hay cursos que son muy complicados, lo que hacía era grabar por ejemplo, lo que tenía que estudiar y muchas veces corriendo trataba de escucharlo para poder en los trotes que se me quede un poco grabado para poder sintetizar eso y dar un buen examen. Se aprovechaba los segundos en todo momento, ya sea estudiando, mejor dicho, entrenando, comiendo, o estando en el micro para poder aprender algo y estar siempre ahí al día con los trabajos, con los exámenes. Hasta en el micro uno va resumiendo, ¿no? Uno tiene trabajo de resumen, ahí ya va resaltando qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en ese aspecto, uno deja de lado, yo he dejado de lado un poco el de ayudar en casa y yo creo que ahí también es el apoyo familiar que viene. En el colegio, por lo menos sí, ayudaba a cocinar la cena o con la limpieza. En la universidad no, en la universidad uno muchas veces solo se enfoca en el entrenamiento y el estudio. Entonces, y es más, por a veces cuando tienes exámenes, yo recuerdo los últimos semestres, solo esperaba fin de semana. Yo me recuerdo llegaba viernes y yo me iba los sábados, muchas veces hasta mediodía, si entregabas trabajo, y los domingos yo me iba de largo, porque tampoco había entrenamiento. Entonces los domingos dormía hasta las 3 4 de la tarde, y toda la semana lo que uno va juntando el sueño, y llega un fin de semana donde que te noqueas y te quedas dormida de largo, porque no te importa si desayunas, almuerzas, lo único que quieres es descansar nada más. Entonces yo creo que el cuerpo también, el cuerpo no es una máquina, sabemos la importancia que necesitamos descansar. Entonces, los fines de semana, para mí el domingo era día de descanso, había dejado de lado ya lo que es eh, el apoyo a la familia, o sea, de estar apoyando en la cocina o los deberes de hogar a mi mamá. Aparte de ello, el aspecto amical también yo le he dejado de lado. Por eso yo siempre en cualquier entrevista he mencionado en universidad
Los dos primeros siglos son los únicos que he tenido amigas, pero no he sido esas amigas que termina la clase y vamos, nos vamos a almorzar en grupo, no. O sea, en clases conversábamos o en cumpleaños de una, dos, asistía. Por eso es a lo más que he llegado. Después, no, terminaba las clases, me iba a mi casa. O sea, yo no podía estar en universidad conversando o haciendo amigas. O sea, mi vida ha sido, terminaba la clase a mi casa o al estadio, entrenaba, terminaba de entrenar a mi casa, a seguir haciendo el trabajo. O muchas veces terminaba de entrenar a la universidad porque tenía a las 7 o a las 6 examen. Entonces he llevado una vida para mí ordenada, ya, porque hacía dos cosas que me gustan, que era la carrera que había escogido y el deporte que siempre me ha llamado la atención. Entonces, yo no lo podría llamar como un sacrificio, sino una rutina agotada, pero que sí lo toleraba, no era la que decía, ah, no, ya me siento cansada, voy a dejar de hacer esto, no. O sea, sí me sentía cansada todo, pero sabía en qué momento descansar. Incluso los viajes que en esos años viajaba bastante a campeonatos internacionales y esos viajes también lo aprovechaba para poder descansar. Y por a veces cuando tenía una semana de viaje, uno vuelve pensando ya qué es lo que tiene de trabajos en la universidad. Entonces, ya yo me recuerdo que en el avión ya venía resumiendo, venía leyendo los libros y ya para llegar y entregar los trabajos. Y como tú lo dices, no todos los profesores saben la rutina que lleva un deportista. Hay profesores que sí te entienden. Gracias a Dios he llegado a conocer a algunos catedráticos que sí, yo le explicaba, doctor, voy a ir a competir y me decían, ya, entonces tu examen lo tomas antes que viajas en tal salón con tal siglo. Pero también me ha tocado profesores cerrados, que me decían, a mí no me importa, eso es tu vida. Si quieres ser deportista, ¿para qué estudias? Ya depende de ti, tú escoge. Entonces, cuando alguien te dice eso, muchas veces te lastima, ¿no? Emocionalmente, te deja en shock. Yo creo que eso es momentáneo. Para mí ha sido momentáneo y muchas veces yo creo que todo eso en algún momento, los catedráticos que me han hecho esa comparación, yo creo que uno a uno lo vuelve más fuerte más bien y le enseña a que uno tiene que llevar su vida más ordenada y aún más esforzarse mejor en esos cursos para que en algún momento no llegue a pasar esto con otros deportistas. Me parece genial la respuesta y me gustaría rescatar un poco acerca de lo que dijo que usted no lo ve como un sacrificio. Eso lo conecto un poco con una frase, me acuerdo del colegio, de mi profesor de filosofía, que me decía que el amor más que todo es una decisión. Y bueno, al fin y al cabo, usted hacía lo que le gustaba, lo que amaba, le apasionaba, lo que era el deporte y bueno, a la par también su carrera universitaria. Entonces, justamente, más que todo, como usted también bien mencionó, al fin y al cabo, esto del deporte, lo que uno ama, al fin y al cabo es una decisión de uno. Uno quizá a veces no lo ve como sacrificio porque al fin y al cabo está haciendo lo que ama y aparte, eso que uno deja de lado muchas veces, uno luego se pone a pensar cuando ya logró el objetivo, ganar una medalla o quedar en podio o batir un récord, muchas veces uno se da cuenta de que todo eso que dejó a lo largo de su vida realmente tiene sus frutos. Y me gusta mucho esa perseverancia, cómo usted manejó emocionalmente todo eso y con sus profesores también. Es increíble. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuál ha sido el logro más importante en su carrera como deportista y por qué? ¿Y cómo se sintió con eso? Yo creo que el logro más importante como deportista es para mí la primera competencia internacional que tuve a los 14 años, donde que quedé segunda en el Campeonato Sudamericano de Menores en 3.000 metros planos. Yo digo importante, ¿por qué? Porque yo creo que esa competencia ha sido el inicio de mi vida deportiva. Yo creo que ese resultado es lo que me ha ayudado a llegar a ser una deportista profesional y tomar la decisión de que sí quiero quiero ser atleta,
tengo ese don y quiero aprovecharlo a lo máximo, porque no todos nacemos con todos los dones que quisiéramos, no, no sé, a mí tal vez me hubiera gustado nacer con el don de ser matemática, pero no, pues no tengo. Y Dios me dio ese don y gracias a Dios lo he llegado a realizar de la mejor manera, como si para mí lo he aprovechado del don que Dios me dio en algún momento. Y bueno, aquí tenemos la séptima pregunta, que es de los hábitos que ha desarrollado a lo largo de los años y cuáles cree que son los más importantes para llevar un estilo de vida saludable y orientado al éxito. Para mí es la responsabilidad, la disciplina y la perseverancia. Yo creo que con la perseverancia uno puede lograr muchas cosas lo que se propone, no solo en el ámbito deportivo ni en o en el ámbito profesional, sino en el ámbito familiar, que hoy en día es muy importante. Cuando uno cumple una cierta edad, también ya ve el ámbito familiar. Yo creo que es una etapa de nuestra vida que en algún momento, bueno, yo lo estoy viviendo y donde que todas las personas vamos a llegar, ya sea con hijos, sin hijos, y para eso tenemos que llevar una vida bastante ordenada y disciplinada y con perseverancia, porque hasta para poder tener una pareja uno hay que ser perseverante. Sí, es verdad. Y bueno, aquí en la octava pregunta, bueno, en su caso, ¿cuál es la principal motivación para continuar a pesar de las dificultades, tanto en lo académico como en lo deportivo? ¿Y qué la motivaba en esos momentos complejos cuando quería abandonar quizá la competencia o los entrenamientos, cuando se veía en un momento de crisis y se ponía a pensar eh, en alguna motivación, en algo que la saque a flote de esa situación? Mira, para mí mi mayor motivación ha sido mi familia y siempre ha sido lo más importante que tengo aquí en el mundo, mis padres, primero porque gracias a ellos estoy aquí. Al final ellos son los que me han dado la vida y siempre me han estado apoyando desde que decidí incursionar en el deporte. Yo creo que ellos han sido mis primeros hinchas y siempre han estado preocupados de cómo me va, de cómo me puedo sentir. Y mi papá, principalmente mi papá, no sé, él siempre ha estado conmigo en los momentos buenos, en los momentos malos. Y él hacía lo posible para acompañarme en los viajes nacionales, porque como te vuelvo a mencionar, yo empecé a viajar a los 12 años. A esa edad muchos viajaban solos, pero mi papá no, mi papá ha estado conmigo hasta que cumpla 17 años en todos los viajes nacionales que tenía. Entonces yo creo que eso me daba fuerzas para poder obtener buenos resultados y hacer lo que uno le gusta y con los resultados uno se siente feliz. Y esa felicidad no solo es para uno, sino es para toda la familia. Entonces, para mí, actualmente, me incluyo a mi hijo más, que para mí en este momento es mi todo, es mi vida. eh, por él yo haría todo y dentro de eso también están mis padres. Yo creo que los tres son los más importantes que tengo en este momento. Sí, es increíble cómo una familia, a lo mucho para un deportista, puede ser el soporte, justamente en esos momentos en los que estamos quizá por abandonar, en las que nos sentimos muy en el fondo de los problemas. Creo que es muy importante para un deportista tener una familia que esté ahí apoyándote. Bueno, usted tuvo la suerte de tener a su padre ahí, siempre ahí, y bueno, también es muy reconocible la labor de su papá, de estar ahí siempre detrás de usted en cada competencia, bueno, hasta que cumplió 17. Y bueno, la novena pregunta es, ¿cómo conllevó usted la confirmación del resultado positivo en la prueba de dopaje del torneo sudamericano del cross country de Guayaquil? Emocionalmente, ¿cómo lo manejó? Porque sabemos que no es una situación fácil. Mira, estos tipos de problemas, porque en sí viene a ser problemas, no solo afecta al deportista, sino afecta a todo el entorno, ¿no? Con lo que
yo me puedo juntar. Por ejemplo, está mi familia, en ese entonces estaba mi representante, y ha sido bastante complicado, más aún cuando uno sabe que, por ejemplo, fue el 2010, uno no, ni siquiera tomas vitaminas ni para decir, oye, en la vitamina, no, o sea, uno no entiende cómo, y más aún cuando en la primera notificación te dicen por marihuana, después de 15 días llega otra notificación que te dicen por cocaína, y uno empieza a decir, pero si ni tengo amigos que fuman marihuana, o sea, ni tengo amigos que fuman cocaína, o sea, no puede ser, o sea, no, no hay ninguna relación. Uno empieza a analizar y a buscar. Esa fecha estaba en la universidad y empiezas a buscar, incluso uno dice, qué es raro, y los doctores dicen, pero no te has juntado con uno que está fumando. Y uno empieza a analizar y a recordar muchas cosas y dice, no, o sea, no puede ser. Incluso esa fecha, incluso yo me saqué análisis de cabello y no, pues no salía nada. Entonces, o sea, y empezaron, no, entonces has tomado algo. Y lo único que yo había tomado recordando en esa fecha había sido emoliente. Y otros dicen que sí, el emoliente lo echan en la hoja de coca, que era lo más probable que supuestamente podía haber pasado, ¿no? Porque no había ninguna opción que yo jamás en mi vida he fumado marihuana, ni cocaína, ni tampoco he tenido amigos, compañeros que fumaran bueno, nunca, ni hasta ahora, menos en esos años. Entonces, me ha afectado, sí, porque es una cosa hasta ahora que no sé exactamente qué es lo que yo he consumido, o sea, no sé hasta ahora, pero que sí te enseña a tener mucho cuidado con lo que uno come, no comer nada o no tomar nada nuevo antes de las competencias ni nunca, ¿no? Nosotros, yo en esos años estaba en el centro de alto rendimiento, en el CAR, lo que lo llama, y todos los alimentos lo miraba una nutricionista. Entonces yo creo que a partir de ahí uno tiene mucho cuidado hasta de recibirse, podría decir. Entonces, de las cosas malas uno va aprendiendo, evitar consumir cualquier cosa nueva más aún antes de la competencia. Sí. Y sí, en realidad es muy rescatable porque para cualquier deportista no es una noticia feliz, es algo como que muy complicado de manejar. Y bueno, personalmente me da mucho gusto cómo usted tiene quizá esa madurez mental y esa fortaleza mental para manejar eso, a pesar de que muchos deportistas quizá se preguntan en qué momento consumieron algo, como fue el caso también de Pablo Guerrero. Pablo no tenía ni idea de en qué momento había consumido algo, una sustancia que tenía que ver con la cocaína. Y en ese momento también fue algo similar. La única hipótesis fue que en el hotel le habían servido un mate de coca y que probablemente ahí había salido la sustancia. Pero bueno, es admirable también la fortaleza mental con la que el deportista lo maneja, como es el caso de usted. Bueno, nos quedan tres preguntas y la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que el Perú a nivel olímpico cuenta con cuatro medallas a lo largo de su historia, desde la perspectiva de usted como deportista nacional, ¿qué proyecto de ley o mecanismo propondría para poder desarrollar, fortalecer e impulsar el deporte peruano para que pueda competir a nivel internacional? No hablo de países como Estados Unidos, China o Rusia, que son países que son potencia, que tienen cientos y cientos de medallas, sino con países como de la región, como es Argentina o Brasil, que puede ser quizá algo un poco más medible. ¿Por qué no tener una meta de quizá competir con estos países, no? Mira, nuestro país ha mejorado bastante en el apoyo a los deportistas a comparación del año 98, 2000, y justo es en esos años que yo he iniciado como deportista. Ese año, ser deportista en sí no era nada en nuestro país, porque primero el apoyo era mínimo, a lo que es hoy en día.
Y eso es algo bueno, ¿no? El avance que hemos tenido en esos largos 20 años, se podría decir, ha mejorado y eso se ha visto en los resultados, no solo del atletismo, sino en muchas disciplinas, pero aún nos falta todavía. Hemos estado mejorando, sí, pero no podemos decir que el apoyo es a un 100%. Aún nos falta trabajar y el apoyo muchas veces lo toman, no es solo 4 años o 2 años, un año. El apoyo en otros países trabajan desde muy niños, lo- los, los interna y ahí trabajan para para el futuro, se podría decir, para el ciclo olímpico, entrenamientos de 10 años, 15 años, y eso es lo que nos falta en nuestro país. En nuestro país solo faltando 2 años para las Olimpiadas, recién empiezan a apostar. Entonces, no es eso. Y los centros de alto rendimiento, no es que no lo tenemos eh, bien implementados, aún nos falta implementar. Y, por ejemplo, ahora con el resultado de Kimberly García, que para mí es un resultado admirable, y eso a pesar que ella está en el CEAR de Huancayo, y el CEAR de Huancayo no está implementado, aún falta implementar ese CEAR. Entonces, pero aún así se ha conseguido esos resultados, y yo creo que si estaría implementado, los resultados serían aún mejor, y el entrenamiento en grupo. Entrenar en grupo hace que uno mejora el nivel deportivo. Y eso en atletismo lo hemos podido vivir en la modalidad de maratón el año 2012 hasta el 2016, más o menos, cuando todo se junta en un solo departamento para poder entrenar. Entonces, aún nos falta mejorar. La implementación de los centros de altos rendimientos es muy importante y contar con buenos doctores que puedan tratar cualquier tipo de lesión del deportista, porque todos los deportistas están propensos a lesionarse en cualquier momento a causa de los entrenamientos, de las competencias. Para eso es lo que tiene que haber buenos fisioterapias, buenos doctores para poder evitar estos tipos de lesiones y la alimentación también es muy importante. Entonces, nos falta todavía, yo creo, más que crear leyes, implementar, porque muchos podemos crear muchas leyes, pero no sabemos si esas leyes se van a cumplir o van a beneficiar al deportista. Incluso, yo te decía ahora que todos los deportistas, gracias a Dios, los deportistas actuales estudian una carrera técnica o universitaria, porque el deportista en nuestro país, lastimosamente, el apoyo es hasta que si dejes de ser deportista, pero ya uno cuando se retira, es lo que te decía, de qué suele vivir, porque toda persona tiene familia, y si no haces nada, ¿con quién mantienes a tu familia? Entonces, para eso es importante. Aparte, importante tener una carrera profesional. Entonces, ahí las que tendrían que sumarse también son las universidades, como Estados Unidos. Estados Unidos apoya un montón a sus universitarios, incluso hacen competencias universitarias eh, de alto nivel, porque ellos son al final los que representan en los Juegos Olímpicos, en mundiales, cosa que en nuestro país no pasa eso. En nuestro país, los que compiten los universitarios no son deportistas que van a las Olimpiadas, que van a los mundiales. Entonces, en ese aspecto, las universidades también tendrían que hacer un trabajo, no solo universidades, en ahí había incluido lo que son escuelas y colegios, porque también tenemos los juegos escolares. Entonces, desde pequeño yo creo que tendríamos que formar el ritmo de vida que lleva un deportista y esto le va a ayudar para toda la vida. Y volviendo al tema que yo te mencionaba de los deportistas que muchas veces dejan de lado el deporte porque escogen una carrera universitaria y en algunas universidades, quién sabe, tal vez les toca catedráticos que no, pues que como a mí me ha tocado con dos catedráticos que se cierran, que te dicen, ¿es deporte o quieres ser deportista o quieres ser profesional? Tú escoge. Entonces dejan el deporte de lado para seguir con su vida universitaria, o muchos que escogen el deporte y dejan de lado la vida universitaria.
Por ejemplo, en Perú no hay ningún deportista que tenga un seguro de vida o de salud, por lo menos, después de que deja de ser deportista. Entonces, ese es un tema que sí a mí me gustaría que lo tomen en cuenta eh, el Ministerio de Educación, que es quien crea la ley del deportista, que tenemos una ley, pero para mí le falta implementar ese tema, que la salud es muy importante, porque un deportista, por el ritmo de entrenamiento, sufre el desgaste después de años que haya dejado el deporte. Y si no tiene un seguro de salud, ¿con qué se cubre? Muchos dirán, pero hay el SIS. Sí, tenemos el SIS, pero ustedes saben cómo es la atención en el SIS. Entonces, hay situaciones que sí se tendrían que evaluar bien y que sí, el seguro de salud debería existir para deportistas que ya se hayan retirado del deporte. Sí, es muy importante y también rescato bastante de esto, es la respuesta que acaba de dar ahorita, que es, no importa cuántas leyes se creen, si no se implementan. Pueden crearse varias leyes, pero si no se ponen en práctica, al fin y al cabo solo queda en el papel. Y más que todo, a usted como deportista, a mí también como deportista me gustaría que se implementen tantas leyes que al fin y al cabo están como que de adorno. Y bueno, quizá un poco acerca de esta pregunta, viene la otra pregunta, que es acerca de, teniendo en consideración que hay precedentes de deportistas peruanos, los cuales han incursionado en política, como es el caso de exvoleibolistas como Cecilia Taid y Leila Chihuán, y tomando en cuenta que usted es una profesional del derecho y una deportista reconocida, ¿le gustaría en alguna etapa de su vida profesional incursionar en política, quizá para impulsar el deporte peruano? Y en caso de ser sí o no, ¿por qué? Mira, de chica, hablando de aquí a menos 10 años, así siempre decía no. Me decían, ¿quieres ser hombre? Y decía, no, no, no. Sí, hace 2 años me han metido el bichito, pero lastimosamente la política en nuestro país es bien sucia y bien cochina. Lastimosamente, todavía tenemos políticos, bueno, como muchos dicen, no son políticos, no son politiqueros, que son dos términos distintos. Pero también no es bueno alejarse de la política y solo estar de observador, porque si seguimos de observadores, no estamos haciendo nada por cambiar. Entonces, sí, yo creo que sí, en cualquier momento, pero quiero prepararme, quiero estar bien preparada. No quiero entrar a hacer un papelón. Entonces, sí es uno de mis puntos, pero no te podría decir en qué momento. Yo creo que por ahora no, por ahora estoy enfocada en mi hijo tiene 5 meses y siempre me ha gustado tener ordenada mi vida, y yo desde los 25 años que siempre he querido tener un hijo, yo decía, una vez que tenga mi hijo, por lo menos un año no lo voy a dejar solo para nada. Entonces ahora para mi hijo yo soy 24/7, me dedico exclusivamente a él, estoy mañana, tarde y noche con él. Entonces yo creo que una vez que él cumpla por lo menos un año o por lo menos pueda hablar, yo creo que recién a partir de ahí nuevamente voy a empezar a hacer lo que tengo todavía o estoy postergando hacer. Pero sí, yo creo que poco a poco. No es fácil entrar en la política, es difícil. También invito a muchos jóvenes a que se puedan sumar, porque ver a los mismos de siempre, yo creo que no podemos permitir, ¿no? Tiene que haber nueva gente con nuevos objetivos, nuevas metas, y todos los peruanos debemos de alguna manera eh, incursionar en esta área. Nadie va a decir que es fácil, no es fácil, porque la primera vez que uno va a pisar esa área, nos pueden insultar, nos van a decir del A hasta la Z, pero tenemos que hacerlo. Ustedes que están estudiando derecho también de alguna manera nos tenemos que involucrar.
sea, es la única manera que pueda cambiar y podemos hacer cambiar el rumbo de nuestro país, porque no solo ahora somos nosotros. Yo creo que cuando uno tiene hijos se pone a pensar qué será de aquí a 10, 15, 20 años, cómo va la situación. El tema de seguridad en nuestro país es un caos, lo que no era cuando yo tenía 13, 14 años. Era tan tranquilo que yo no necesitaba que mi papá, mi mamá me llevara a la escuela. Yo a los 5, 6, 7 años iba sola a la escuela, cosa que hoy en día un padre de familia no puede. O sea, tiene que llevarlo sí o sí al hijo a la escuela. Entonces, yo creo que somos los únicos, va a depender de cada uno de nosotros que todo esto pueda cambiar. Y sí o sí, para mí hoy en día sí es importante dejar un país seguro para nuestros descendientes. Muchas gracias por la respuesta. Me parece muy interesante. Me gusta bastante la seguridad con la que tienes tus objetivos y también rescato bastante el tema de la familia. Uno puede tener muchas metas, pero también hay que saber darle el tiempo y a cada proyecto que tenemos. En este caso, el de usted, el de tener su familia. Y también es muy rescatable, ¿no? Que ahorita ya esté concentrada en su hijo. Y bueno, la penúltima pregunta nos habla acerca de, justamente un poco acerca de lo que nos contó antes. ¿Cuáles son sus próximos objetivos a futuro en los diversos ámbitos que usted crea? Mira, uno puede tener objetivos establecidos, pero muchas veces no se dan como uno planifica, sino en el momento va cambiando muchas cosas. Por ejemplo, el hecho cuando yo me embaracé, dije, no, yo voy a seguir entrenando hasta que tenga 6 meses. No se dio porque tuve un embarazo riesgoso, donde me han recomendado descanso. Entonces, no he podido entrenar desde el mes que estuve, desde que me enteré que estaba embarazada, he dejado de entrenar, me he enfocado en mí. Lo que tengo planificado, yo te diría, ¿sabes qué? Desde abril del próximo año voy a empezar a entrenar porque me gustaría ir a unas Olimpiadas más, está en mis metas, está dentro de mí, con eso quiero cerrar, te podría decir, pero tal vez las cosas no salen como yo estoy planificando. Ya no es como eres tú sola, o sea, ahora muchas veces dependes de un hijo que tienes, por lo menos hasta que tenga unos 5 años. Pero si tú me preguntas, sí, pero aparte de eso, ¿qué es lo que tú tienes planificado? Como te digo, sí me gustaría por lo menos volver a entrenar, es algo que eh, yo siento que me falta un poquito todavía, entonces está ese bichito que quiero entrenar. Y entrenando también quiero un poco estudiar algún diplomado en gestión pública, que es algo que me está interesando bastante. Y el otro ámbito es también un poco abrirme el lado empresarial. Estoy en esos tres aspectos, yo creo que con el apoyo de mi familia y con el deseo que uno quiere y cuando uno se propone, yo creo que sí, te da tiempo para que puedas hacer varias cosas a la vez. Es agitado, pero cuando uno ya está acostumbrada a llevar el ritmo de vida, se va acostumbrándose. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, es así como llegamos a la última pregunta. Y bueno, más que pregunta, me gustaría invitarla a compartir un mensaje o una recomendación a la comunidad universitaria que la está viendo, que quiere tener una vida activa y destacar en lo académico y también en lo deportivo, porque a la hora que salga la entrevista lo van a estar viendo deportistas y alumnos también de derecho y de muchas otras carreras que a la par manejan la parte deportiva y la parte académica. Yo creo que solo desearlo lo mejor, todo resultado va a depender de uno mismo y cualquier sacrificio que podamos hacer en el trayecto nos va a traer resultados al futuro. Y que al final, como lo dije, no son sacrificios. Cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con amor, con pasión, que es lo más importante. Y cualquier acto o acción que uno quiere hacer tiene que ser de la mejor manera. Yo creo que hasta uno tiene que ser bueno en lo que hace.
Si uno escoge ser barrendero, tiene que ser el mejor barrendero. Si uno quiere especializarse en cualquier rama del derecho, tiene que ser uno de los mejores. Y siempre nosotros que estudiamos derecho, siempre hay que tener por delante la ética. Para mí es muy importante eso, escoger a quienes vamos a defender, de qué manera hacemos cumplir las normas. Yo creo que va a depender de nosotros como estudiantes de derecho. Entonces, en eso yo les pediría que en todo lo que uno obra hay que hacerlo de la mejor manera, pensando en la sociedad, pensando de aquí a 10, 15 o 20 años y, y decirles que todo lo que estamos pasando hoy en día nos tiene que enseñar a ser más fuertes. Nuevamente les deseo lo mejor y en todo lo que puedan hacer en adelante. Muchas gracias. Y bueno, doy por finalizada la entrevista. Agradecemos nuevamente por la destacada participación de usted, doctora Inés Melchor. Le agradecemos su predisposición a colaborar con nosotros en nombre de la Asociación Corpus Juris de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el nombre de Corpus Juris. Actualmente nos encontramos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify e eBooks. Esto ha sido todo por esta semana y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.